Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 308. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues como decía en el anterior programa que había perdido un poco la costumbre, soy Fran Valverde, propietario de Estudio Lightroom, un estudio de alquiler de fotografía en Barcelona. Y Pera la Regula es fotógrafo de publicidad, fotógrafo de moda y publicidad y formador. Es que no se pueden pensar dos cosas a la vez. Ya, estás dándole vueltas a otra cosa. Claro, Ya digo, está. joder, qué bien me ha salido esa entrada. Y Sí. toma, y entonces me equivoco en lo siguiente. Pues nada, antes de seguir con el tema de hoy y con las preguntas de hoy, recordaros como siempre nuestros cursos online de fotografía, aprenderfotografía.online/cursos. Echadle un vistazo que están muy bien, son 10 euros al mes, es una suscripción tipo Netflix. Mientras estéis suscritos, pues podéis ver todos los cursos de la plataforma. Ya cuando escuchéis esto, 18 cursos y bueno, y uno por mes, o sea que vamos haciendo crecer la plataforma. También tenemos red social, que eso es totalmente gratuito. 1268 fotógrafos, aficionados y profesionales que participáis en la red social. Y 800 telegrameros. O sea que son unos cuantos. Pues mira, aquí soltando cifras. De verdad que aunque me escuchéis así, yo alucino con que suelte estas cifras. Pero oye, joder, son 308 programas con este. Y nada, muy contentos del resultado, que cada día lo hablamos, Espera y yo, cada vez que nos juntamos. Y bueno, la verdad es que estamos orgullosos de este tema. Y ya está, que me pongo... Bueno, cuando estén escuchando esto estaremos haciendo la sesión de fotos. Ah, por cierto, estábamos pensando, mira... ¿O era el anterior? No, era el anterior. Ah, vale. Era el anterior. Este es del lunes que viene. Entonces, os pregunto directamente, ¿vale? ¿Alguno de vosotros no se ha suscrito a los cursos porque solamente tenemos tarjeta Visa? Lanzamos la pregunta. Sí. ¿Os interesa PayPal? Sí, para que, bueno, PayPal también tiene un servicio de suscripción que os iría cobrando cada mes y tal. Y bueno, y si os interesa y eso, pues estudiaríamos la posibilidad. PayPal lo que pasa es que no lo tenemos nosotros activo y bueno, y sube la verdad es que algo más de comisión y eso, y tendríamos que mirar si pusiéramos la comisión aparte y tal. Si os interesa unos cuantos, pues intentaríamos ponerlo y eso para que sea más fácil para vosotros. Nos pasa, ya nos lo diréis, los amigos de más allá del charco. En Latinoamérica sí es más interesante PayPal que Visa y todo eso, o si no hay problema con Visa y tal. Ya nos lo diréis y ya está. Y vamos con algunas preguntas que nos quedaron del programa anterior. Vicente Martín nos dice, muy interesante la experiencia con los estudios de alquiler, pero me gustaría proponer un tema. Creo que en los 300 programas no se ha hablado mucho de los filtros, sobre todo en fotografía de paisaje, tipos, marcas, consejos, etcétera. Muchas gracias y gracias de nuevo por estos ratos tan productivos. Nada, gracias Vicente, gracias a ti. Yo es un programa que debería preparar y creo que Pera, bueno, tú puedes soltar un montón de filtros, pero habría que prepararlo un poco, ¿no? De grados y de cosas. Bueno, de estas. no, más que nada es ver si hay cosas nuevas que puedan ser interesantes. De hecho, el tema de filtros en paisajes se utilizan diferentes. La gente se cree que solo se utiliza densidad neutra, pero no es cierto. Los filtros de color se utilizan bastante, sobre todo para anular colores cuando es paisaje en blanco y negro, que es bueno, bastante interesante tenerlo muy claro cómo funcionan. Sí, podemos hacer un programa. Sí, pero hacemos un monográfico y lo preparamos un poco para que... Sí, para al menos que os podamos aconsejar qué fabricantes, porque eso va cambiando. O sea, todo el mundo conoce Cokin, y todo el mundo conoce B+W, pero el resto hay un montón de marcas. Muy bien, pues nada, lo apuntamos y haremos un especial. Le habíamos propuesto a alguno de nuestros oyentes y eso, pero al final por tema de tiempo no nos hemos puesto en contacto con él para que, si viene a Barcelona, sí que le dije yo que me diera un toque para que nos viéramos y eso, a ver si lo podíamos preparar, de lo que es un curso entero, pero ahora no me acuerdo el nombre, disculpadme, pero bueno, sí que pretendemos hacer algo más de paisaje, pero claro, no es lo nuestro y no estamos tan metidos. Joan María Guas nos dice, muy interesante. Yo cuando me jubile. Igual me da por hacer paisajes. Jugar a golf y hacer paisaje. Exacto, por ejemplo. Dice Joan María Guas, muy interesante. Han puesto un poco de luz para todos los que oímos campanas sobre que todo es fácil en WordPress. Son unas máquinas. Gracias, Joan María. Y sobre este tema tenemos Juan José Moya que nos dice, la verdadica del señor, no me he enterado de nada. Y bueno, no me extraña porque fui un poco caótico también y saltamos de un tema a otro y tal. Yo quería hacer un poco de recopilación hoy y luego responder a la pregunta que nos hace Sierra Extreme, que en su día hablamos de cómo tenía que enfocar su negocio, de cómo, no sé si te acuerdas, espera, que a la fotografía precisamente
de naturaleza, fotografía de, lo diré mañana, de deportes de riesgo. Ah, y eso, sí, ¿sabes? sí. José, y nos preguntó a ver por dónde nos decantábamos, hablábamos de que contactara con marcas y todo eso, ya nos dirás a ver, y nos hace una pregunta que luego la diré. A ver, como un poco de resumen del programa anterior, porque yo no recuerdo todo lo que toqué, pero os puedo decir, a ver, tenemos por un lado lo que es el dominio, ¿vale? El dominio es la URL, el nombre de la web, ¿vale? Y Que la mayoría de empresas de hosting, que es el hospedaje, que luego es el alojamiento. El alojamiento. Pero hay primero... 2 tipos de alojamiento para que la gente lo tenga claro. Una cosa es el hosting, que es yo tengo la empresa tiene un servidor y te deja una máquina virtual. Te alquila esa máquina. Y la otra es el housing, que es que yo llevo la máquina a un CPD, a un centro. Y ellos le ponen el aire acondicionado para que tu máquina esté en las mejores condiciones posibles. Y le da conexión y tal. Hoy en día, salvo empresas muy grandes, nadie hace housing. Vale. Entonces, primero es el dominio. El dominio es el nombre. Tú vas a cualquier empresa que registre dominios y ya está. Y por 7 euros a partir de en el .es encuentras nombres, ¿vale? Entre 9 y 11 los .com, pero además varían, ¿eh? El eurito varía de según qué empresa desde alta, sí. ¿vale? Entonces yo había dado muchas veces de Podéis alta hacerlo con Cedemon. de alta en GoDaddy, que es americano, y vale 5. Por eso, que depende de la empresa a la que registres. Vale $5. Que es menos. Es menos que 5 euros. Y luego yo lo había hecho muchas veces con Cedemon y ahora últimamente pues estoy con Rayola, que ya os explicaré por qué, porque os voy a explicar directamente lo que pasó. Dominio.com está en GoDaddy. El .com. El .com que está enlazado al .es, o sea que solo hay un enlace, ahora ya no hay. Entonces, hosting. tú tienes ese dominio en donde te dé la gana, pero lo tienes registrado a tu nombre. Eso lo tienes reservado 5 o 10 años, tú escoges. Bueno, o un año, los años que sean. Mínimo, la mayoría te dicen que son un año, pero algunos ya te dicen que la oferta es de 2 para tenerte ahí, sobre todo los que te venden un hosting para que estés más tiempo. Truquillo para Google. Google también tiene el tiempo en cuenta, para ponerte arriba del todo, el tiempo que tienes contratado el dominio. Porque eso significa que tu proyecto es a largo plazo. ¿Vale? Y parece una gilipollez, pero todo esto va sumando puntitos. Sí. Entonces, si podéis pagar 5 años un dominio porque estáis seguros de que vais a dedicaros 5 años, pues pagadlo. Porque es una inversión que... Bueno, cuantos más años contratas, más barato es al año. Efectivamente. Porque te hacen un precio diferente. Vale, entonces yo lo hacía con Cedemon y últimamente lo hago con Rayola. El dominio no es muy importante con quién lo registréis, pero trasladar un dominio igual te piden 50 euros, ¿eh? O sea, no es tan barato y tan que es lo que me hicieron las últimas veces. Bueno, lo que está pasando es que hay servicios de hosting que lo que te dicen es que si haces el hosting con ellos, ellos te traspasan el dominio sin coste. Sí. Entonces, asumen ese coste porque ellos ya te cobran más porque vas a coger un equipo mayor. Vale, pues lo primero es eso, registrar un nombre, un dominio, ¿vale? A ver, si queréis ir rápido, hacerlo a través del que será vuestro proveedor de hosting. Efectivamente. Porque eso es lo más ágil. Porque en el mismo momento en que lo registréis, en el DNS del hosting ya está y ya podéis empezar a construir. El DNS es la dirección a la que va a ir internet o cualquiera y tal a buscarte tu página, ¿no? El DNS es el servidor de nombres, el que tiene los nombres y que se replica en muchísimos servidores de DNS de todo el mundo. Bueno, es el que traslada el nombre que habéis puesto en una dirección IP. Que es esta de los números, 192, punto tal. Vale. Sí. Entonces, por un lado tenemos el dominio, como os decía, el nombre, y luego tenemos el alojamiento, que es de lo que está hablando Pera, de hosting y tal. Ese alojamiento pues tiene multitud de variantes, depende del espacio que alquiles en disco. Depende del tipo de máquina, depende de entonces, qué podáis instalar ahí, de qué versión de PHP tenga, etcétera. Entonces, por desgracia, no puedo recomendar Cedemon porque últimamente yo alquilé un servidor dedicado y eso es una máquina entera, un ordenador físico entero, pues para unos cuantos proyectos que tenía. Eso es un dineral al mes, un dineral. Y bueno, la verdad es que no me han dado buenos resultados porque ese servidor no lo actualizaron jamás. Yo ya sé que estaba en una máquina, pero joder, una máquina de hace 5 años no la actualizas jamás. No sé. Si teníamos problemas hasta con la versión de PHP. Me ahorraba el 50% del precio, me pasé a Rayola Networks, me ahorré el 50% del precio y pasaron de un HDD, de un disco duro HDD tradicional y tal, pasó a un SSD. Joder, la velocidad en aprender fotografía se duplicó, se triplicó. Bueno, el cuello de botella está en el ancho de banda casi siempre. Y el ancho de banda era espectacular, entonces, etcétera. A ver, lo que tenéis que vigilar mucho a la hora de hacer un dominio son fundamentalmente 2 cosas. En el caso de aprender fotografía o dominios más comerciales,
donde va a haber mucha gente conectada, sí que es importante el ancho de banda que tenga el proveedor o que te pueda ofrecer el proveedor. Pero el precio del hosting va muy ligado a la tasa de transferencia mensual que tengáis. No es lo mismo una web de 1 gigabyte al mes, o 1 gigabit en este caso, a tener una de 200, ¿vale? Porque ellos os van a cobrar por el tráfico que generéis. Esto por un lado, ¿eh? Entonces veréis que hay algunos que son muy baratos, pero el problema es que limitan mucho las cosas, os dan muy poco espacio. Sobre todo los gratuitos, os dan muy poco espacio, no os dejan instalar, por ejemplo, un WordPress, son versiones muy antiguas de Linux que no permiten hacer casi nada, con versiones de Apache muy antiguas. Vamos por parte. Entonces, cuando compras tú un alojamiento, te tiene que permitir como mínimo, como decías tú, instalar WordPress, que es la plataforma más usual con la que podemos subir nuestro contenido. Por eso se llama CMS, ¿no? Gestor de contenido. Sí, un gestor de contenido. Entonces, aseguraos de que podáis subir porque la gente se alucina con estos precios de derribo y luego no puedes hacer nada. Nada. Bueno, esto le pasó a una amiga. Había contratado y precisamente en Cedemon. Y entonces, bueno, a mí para lo que ella necesita me daba igual, pero es que solo había 5 megas de espacio. Claro, y dices, digo, bueno, en 5 megas de espacio te meto 3 fotos, claro. O sea, no te puedo meter más. Bueno, entonces, queda claro, el dominio es el nombre que nosotros compramos y luego lo alojamos en una máquina física. Es que a mí me costó entenderlo esto, por eso lo repito tanto y tal. Supongo que no, de hecho, hoy en día es más fácil de entender. De hecho, no lo alojas en la máquina, simplemente está apuntado al DNS a la IP de la máquina virtual que saca esta máquina. Pero ese DNS está apuntando a un DNS server que tiene el servidor de hosting y que redirecciona en la red interna. ¿Vale? Sí. Bueno, de hecho hay varios más correcto, niveles, pero bueno. Hay varios niveles. No, si debe ser, ver una cosa de esas debe ser la leche de No, es muy simple, ¿eh? Es muy simple. Bueno, pero que sepáis que funciona de esta manera. Entonces, ¿de qué hablábamos todo el rato ese día, el otro día y tal? Pues hablábamos de lo que es el WordPress, que es el gestor de contenidos y de cómo hacerlo. Pues WordPress funciona, como decía JM aquí en Telegram y tal, es muy interesante de entender, y luego iremos con la pregunta que nos hace este oyente, entender que WordPress es un gestor de contenidos, le metemos contenido, pero WordPress tiene muchas skins, pieles que le puedes meter, que serían los temas, para tematizar tu WordPress. Bueno, una cosa son los temas, efectivamente, pero esas capas que le metes de funcionalidades son los plugins. Entonces tienes WordPress, que es el gestor de contenidos, que es el que gestiona la base de datos. Ya sé que no soy técnico, pero bueno, lo voy explicando así para que se entienda, yo creo que mejor. A ver, lo que tenéis que entender con WordPress, a diferencia de una página web que hagáis vosotros con HTML o código PHP, código directamente, es que WordPress no tiene páginas construidas. Cuando alguien pide una página, la genera. ¿Cómo la genera? Tiene unas plantillas y obtiene los datos de la base de datos para llenar esas plantillas. Es así de simple, es muy fácil. Conceptualmente es muy sencillo, por eso es necesario que os permita tener base de datos el servidor de hosting, porque si no hay base de datos no se puede instalar WordPress. Y que tenga una base de datos compatible con WordPress, si no, estamos en lo mismo. Porque hay muchos servidores antiguos que las bases de datos, bueno, que da pena, pero pena. Luego, claro, el rendimiento de las mismas puede ser importante. Sí. A ver, entonces, ¿por qué es tan importante que vayan rápido? Porque Google, entre otras cosas, aparte del tiempo del dinero que te has gastado en comprar ese dominio para 5 años, también tiene en cuenta la velocidad. Hoy en día, si tarda una página en cargarse más de 3 segundos, te piras. Sí. Nadie está dispuesto a Amazon hizo un estudio en su día y cada 0,2 segundos perdía no sé cuánto dinero, ¿sabes? Y dice, hostia, ¿no? Optimizado a lo bruto. Por eso, si os fijáis, Amazon es muy liviano. Sí. Google es muy liviano. Claro. El buscador tiene que ocupar poco espacio, su propio entorno, para buscar rápido. Entonces WordPress busca esto, precisamente. Vale, entonces, busca hacer un entorno muy liviano y tirar de base de datos, que la base de datos, el acceso a la misma, puede gestionarlo por diferentes hilos y estar cargando varias cosas a la vez sin ningún problema. Si fueran páginas físicas, estaría muchísimo más supeditado a cómo estuviera organizado el disco. Claro. ¿Qué le pasa? Por cierto, podéis ver la velocidad de vuestra página si buscáis Page Speed de Google, os saldrá el enlace, ponéis vuestra página, os dirá hay un montón de páginas para testear. Sí, también, pero bueno, la de Google, si estás al final indexando en Google, pues, interesa porque pues tienes que ir a esa. Indexar en Google. Entonces, tú le instalas WordPress, le instalas un tema que te guste, que sea lo más liviano posible,
porque hay temas que de pago y tal, de hecho, Forest y cosas de estas que no recomendamos para nada. El nativo en la es última de puta versión madre. es perfecto, es ideal. Yo pondría ese y no me liaría demasiado. Es muy fácil, es más vistoso, lo han mejorado muchísimo. WordPress tenía unos temas nativos muy malos. Y si no, yo os recomendaba el otro día el de GeneratePress, que también es bastante potente, no tienes que tocar código y es súper liviano también. Y luego, a partir de ahí, le metes los plugins que le tengas que meter para vender fotos, para colgar las fotos y de galerías. Incluso para ver las fotos. Efectivamente. Porque si no, las vas a ver como en una página web, las vas a ver enganchadas ahí. Entonces, en resumen, compras el dominio, contratas el alojamiento, le instalas WordPress, te buscas un tema que te guste o que vaya con toda la idea que tienes en general de tu web y le metes los plugins para que haga las funcionalidades que tú quieras hacer. Y luego, si vas a ver que vas a generar mucho desarrollo, hay dos cosas que deberías hacer. Si vas a desarrollar mucho en tu web y vas a llegar a meterte en el código e ir cambiando cosas o ir creando templates diferentes para cada tema o lo que sea, para cada tipo de sección de tu web, hay dos cosas que debes tener en cuenta. Una es crear un tema hijo, para que todas las modificaciones que hagas, las hagas en el tema hijo, y entonces por mucho que actualices el tema, no pierdas esas funciones que has puesto tú. Eso es fundamental. Y luego, por otro lado, que dispongas, si vas a desarrollar mucho, si no vas a desarrollar mucho, no hace falta que tengas un framework detrás para desarrollo. O sea, algo que te lo ponga más fácil el desarrollo, tipo Genesis, por ejemplo, que te ayudan en el desarrollo. Ya, pero yo ahí, cuando no sabes programar... Pero si no sabes programar, olvídate. Yo me lía de mala manera. Entonces, por eso recomendaba el Drive Themes que, aunque no me gustaba porque ralentizaba un poco la carga, ahora se han espabilado, han hecho las skins estas mucho más, o el diseño, digamos, mucho más liviano. Pero claro, te hacen ya unas plantillas que están preparadas para vender, preparadas, muy bien diseñadas, muy bonitas. Y entonces recomendaba ¿por qué? Porque al final hice la prueba con el PageSpeed del 96% de una página pelada, le pongo el Drive Theme, le pongo un tema, una página que era un scroll de la noche y bajaba un 90%. Un 90% en cualquier sitio está bien. No rayéis tanto con la velocidad. Entonces, bueno, quería deciros esto. Pero la velocidad os la marcará sobre todo el proveedor de hosting, Sí. Si tiene máquinas rápidas... Sí. Funciona como un tiro. Podéis poner mucho peso de carga en WordPress y tener una base de datos muy grande con mucha información y no pasará nada. Pero si tenéis un servidor muy cutre, lo que os pasará es esto. O sea, al principio irá muy rápido, pero conforme se vaya llenando vuestra página web, pues iréis perdiendo rendimiento, como pasa en cualquier cosa. Es como si tenéis un ordenador, le ponéis el sistema operativo, el primer día va como una moto y a la que empezáis a ponerle software, pues al final cada vez va más lento. Sí, es menos Mac. Bueno, parecido no, es lo mismo. Te tenía que hacer la broma. Eso pasa en PC. Fanboy. Y la pregunta de Sierra Stream de José nos dice... si haces un tema hijo de la plantilla principal, si se actualiza la plantilla padre, ¿el tema hijo se actualiza también? No. El tema hijo es precisamente para que tú tengas las funciones que tú has personalizado. El que se actualiza tú actualizas es el padre. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si la función está en el padre y está en el hijo, prima la del hijo, que es la que has hecho tú. Si la función es nueva, porque no estaba en el hijo, prima la del padre. O sea que tú solo vas a poner en tu tema hijo las funciones que has personalizado tú. Efectivamente. Y que se llamaban igual en el otro lado. Todo lo que tengas que modificar en el hijo. Exacto. Y cuando actualices, te actualizará el padre. Con todas las funciones nuevas. Entonces tú, si hay una de las funciones que tú has cambiado específicamente por añadir una funcionalidad y te vas a la lista de mejoras del tema y resulta que esa función ya han hecho tus cambios, por ejemplo, imagínate que tienes la puñetera casualidad, pues puedes borrar la del child, la del hijo, y tiras del padre. O sea, no tienes por qué hacer esto. Pero todas las funciones nuevas que te hagas tú van al hijo. Van en el functions PHP del hijo. Pues ya está, más que respondida la pregunta. Yo también me cuesta porque como son cosas que no tocas cada día, pues al final, hostia, ¿dónde se hacía? Pero bueno, tiene sentido. Tú resulta que tu tema padre tiene una hoja de estilos, que son los colores, los tipos de letra y tal, incluso los márgenes, que no te gusta. Entonces, pues te coges la hoja de estilos y la cambias a tu forma. ¿Pero dónde la pones? ¿En el padre? No, porque si no, cuando actualices el padre te la volverás a poner la que tienen ellos, la pones en el hijo. Sigue este orden, Sí. Primero busca la función en el hijo y si no está, va al padre. Es bastante fácil, el funcionamiento y hacer... Es más, podéis hacer los temas hijos a mano, hay solo que hacer un par de cambios,
Pero si, por ejemplo, Bueno, os cuesta, hay un plugins, plugin para hacerlo. Plugin, sí, te das de baja un plugin y nada, y ya está. Hay un tutorial Además, en internet que dice los paso a plugins paso. es muy fácil encontrarlos. Os Sí. vais al buscador que hay dentro Child de vuestra theme, instalación se y llama ponéis Child Theme y ya está. Child y os saldrán Sí, todos saldrá los todo. plugins. Un consejo. Antes de instalar un plugin, primero, darle al About, ver cómo Ver quién es. y qué hace. Ver cómo y qué hace. Siguiente cosa que hay que mirar. ¿Cuántas instalaciones hay? Más que las estrellas, las instalaciones. ¿Cuántas instalaciones El hay? número de Si tiene instalaciones. 100.000 instalaciones, Sí, instalarlo está muy sin probado. problema, sí. Y luego, y no menos importante, Luego ya las estrellas. que la versión Que funcione con el WordPress. con que el tenéis. WordPress que tenéis actualmente instalado, que seguramente será la última versión. Y luego ver la periodicidad de los cambios. Si hace os muchas vais al actualizaciones About- también es bueno. Si os vais al About, están obligados a poner cada cambio de versión que han modificado. Están obligados a hacerlo porque si no WordPress no permite que se meta en el catálogo. Entonces, cada modificación tiene que estar y cuál es la periodicidad de esos cambios. Lo veréis. Si es un plugin que se actualiza cada día, mal vamos. Mal vamos porque probablemente es una castaña y está en primera versión por mucha gente que se la haya instalado. Pero si es un plugin que tiene 2 o 3 actualizaciones más o menos que coinciden con los cambios de WordPress, es normal, ¿eh? Cada cambio de WordPress hay que tocar a veces cosas, ¿no? ¿Es importante mantener WordPress en la última versión? Sí. WordPress sí. Por WordPress seguridad, debe sí. estar por seguridad en la última versión. Pero los plugins no. Podéis evitar tener que tocar. Mientras funcionen yo no Mientras tocaría funcione, nada. no toquéis. O sea, esto es la máxima en informática. Si funciona, no lo toques. ¿Vale? O sea, estos son como los parches de seguridad del sistema operativo. Pues esto es WordPress. El resto, si funciona, no lo toquéis. Bueno, pues ya está. Básicamente era lo que quería hacer un poco de resumen, porque el otro día igual nos quedó un poco caótico. Si no hemos aclarado nada, pues Y luego, disculpad. A ver si hacemos otro algún detalle. día otro curso. Mejor un plugin bueno Ujú. que 20 normalillos, ¿eh? O sea, A ver, los plugins, una vez que los pagas, los puedes utilizar siempre. Normalmente... hay gratis y hay de pago. Sí, los de pago normalmente los pagas una vez. ¿Y qué pasa para renovarlo al año siguiente? Que lo que te dan es soporte, pero el plugin funciona. Hasta donde yo sé, ¿eh? Si no me corriges, pero yo diría... Pasa más con los temas. Sí. Con los plugins casi todos son gratis, salvo los de e-commerce, por ejemplo. Bueno, cuando te ganas ya la vida con una cosa y sueles Exacto. cobrar... O sea, todos suele- los que tiene sentido, intervienen, al final sí. te cobran porque tú te ganas la vida. Pues para hacer una tienda, por O sea, ejemplo, a ver, WooCommerce, los programadores no te quieren sacar los ojos porque sí, te lo quieren sacar porque te dan algo a cambio, ¿eh? Es que yo lo digo porque es que, joder, lo de la piratería, macho, es que tiene guasa. Que, Mira, en que yo aprender creo que cada vez fotografía, menos, pero bueno. yo he hecho funciones que son nuestras, programadas a pelo, igual hay 40. ¿Cuántas? 40 o más, porque he tenido que hacer muchas codificaciones para cosas que nos interesan a nosotros, pero que nadie ha pensado, porque son muy particulares de este concepto, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay cosas que incorpora WooCommerce, pero que están en conflicto con el tema que escogimos. Entonces no podemos meterlas porque si no nos casca el tema. O sea, este tipo de cosas hay que vigilarlas mucho. Si os vais a los temas más sencillos, a los que ya vienen por defecto, esto no os pasará nunca. Si os vais a los que son más elaborados, pues ojo. Eso es lo que Hay quería ir con decir. cuidado. Y no os paséis con un tema, por muy bonito que sea, porque No, es absurdo. Porque llegar a coger, por ejemplo, el 20 Mira, otro que viene sí. ahora por defecto, que es mucho mejor que el anterior, que de hecho llevan varias versiones, personalizarlo para que quede bonito no es difícil. Es relativamente Sí, es sencillo. bastante fácil. Lo que pasa es que... ¿Pero por qué es sencillo? Porque es un tema que lo tienen instalado igual 100.000 personas. Y como lo Ya. tiene tanta gente instalado, si tú vas al Google y dices, oye, quiero cambiar el ancho que Pero ocupa que, este espera, tema. YouTube tiene Está cientos lleno. de miles de tutoriales del tema este. Pero es igual, luego están las Tienes un páginas de montón. soporte de WordPress Sí. que son buenísimas. Sí. O sea, lo que os pase a vosotros le ha pasado a alguien. Hay que mirar el manual de instrucciones. La Perdón. documentación de WordPress es muy densa, ¿eh? Si queréis aprender a usar WordPress y no Porque hay tenéis tutoriales nada de informática de ni YouTube, idea, pero vamos. tutoriales en vídeo hay un montón. Tenéis Hay que un irlos a tutorial los, en vídeo a de los cómo más low cambiarle level. mi luz de freno a la Volkswagen Caddy, macho. Sí, sí, claro. Joder, pues si hay de eso, hay de WordPress, pero todos los que quieras.
Pero ¿vale? si cuando me pasó lo del coche, que se me cascó lo Mira, del, que eso aluciné. lo del bloqueo del contacto, habían vídeos de Habían cómo vídeos de desactivarlo. cómo- Y digo, sí. coño, la gente está muy mal, hay que desmontar medio motor para llegar a eso. Sí, pero se La hace. gente lo hace. ¿Por qué? Joder, porque son reparaciones muy caras. Bueno, es lo que os decía, o sea, luego hay otra cosa. Por muy bonito que esté el tema, por muy bonito que esté, si no tenéis visitas en la web, no vais a vender absolutamente nada. Claro. De verdad que es así de gilipollesco el Entonces, tema, ¿eh? una vez que instaléis WordPress, el primer plugin que tenéis que poner es un plugin para SEO. El Yoast, Sí, que os por dé por lo ejemplo. menos, que os dé El por lo Yoast menos está una muy guía. bien y es bastante fácil. Entonces, digo eso también, pero que os porque- obligará, de alguna forma, a cada página que pongáis o cada entrada que pongáis, no os obliga, ¿eh? Pero os dirá, ojo, que estéis en rojo porque esto no cumple, no es fácil de leer o no tiene el mínimo de palabras que debería tener, y este tipo de cosas es una os pequeña ayudarán. guía y ya está, no te hace nada especial, pero por No. lo menos te guía. Lo que pasa es que esto sí, lo bueno que hace es que te genera los meta para que Google Eso sí. indexe bien. Eso sí. Entonces, otra cosa, por muy bonita que esté la web, y por muchas visitas que tengas, si las visitas que tengas no están relacionadas con lo que quieres vender, pues tampoco vas a vender. No, exacto. ¿Vale? Entonces, hay O sea, varias no sirve de nada poner keywords No. ni poner cosas que no tengas tú. efectivamente. Porque además... Ni si- de competencia tampoco. No, No, pero es que pongáis, además no si sirve lo de nada. haces, Te os la penaliza acapará ya, y te sí. penalizará Google. Eso Antes hace esto 20 años se era otra hacía. cosa, pero hoy La en gente día ponía, no. por ejemplo, la gente en una página pues ponía desnudo, chicas, no sé qué, porque llamaba mucho, porque son las porque búsquedas que más se hacen. directamente, claro. Entonces entraban en tu página, pero ahora, no, hace si no mucho hay tiempo nada, al final lo perdéis. O sea, Bueno, lo que hay os hace retrasar. bloqueos manuales de Google hay cada día, que pum. Luego, una de las cosas que os recomiendo que hagáis es que una vez acabéis de instalar vuestro WordPress, desactivéis la indexación en los buscadores hasta que tengáis una página construida Sí, porque bastante. luego le cuesta mucho a Porque Google. luego le cuesta mucho actualizar. Y Sí, si habéis hecho actualizar. muchas pruebas y habéis Sí. metido muchas páginas Es un de poco- jugando para tal, luego esas van a aparecer durante mucho tiempo. Sí, es un Y una de las cosas que más penaliza a Google es encontrar un error 301, es no encuentro la página. Si ha indexado una página y luego no la encuentra, os penaliza. Bueno, Así que es ya mucho está. mejor ese tipo de cosas. No ¿eh? quería dar mucho la paliza porque es que algún día haremos o por lo menos un vídeo o un curso para estas cosas. A ver, bueno, Pera sí que es programador, iba a decir, no somos programadores, sí. Sí, bueno, pero yo llevaba 30 años. Pero es que aparte de casi. programador hay que ser diseñador, hay que entenderse el Tú SEO, piensas hay que a que mí me entender hicieron de ejecutivo marketing. con 29 años, o sea, yo desde los 29 años que no tocaba código. Lo que pasa es que igual conozco 20 No, yo, lenguajes de verdad que son programación. consejos reales de lo que me ha ido pasando Soy durante un montón de otra años. generación. Bueno, Pero el poco PHP, más allá. como lenguaje de programación, es muy simple, es muy fácil. HTML no es fácil, es lo siguiente. En una página de WordPress poco vais a hacer en JavaScript, muy poco. Y si hacéis algo van a ser cosas muy tontas, que no vale ni la pena hacerlas porque hay muchas librerías que ya tienen un montón de funciones y os vais a ahorrar mucho. Pues aquí lo dejamos, el episodio de hoy. Gracias, como os digo siempre, por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iTunes y en iVoox, y por vuestra reseña 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.